Llegamos al tema final de este módulo, en esta ocasión con la presentación del tema glaucoma, impartida por el doctor Jaime Lozano desde la Ciudad de México. Adelante. Es un gusto participar en este proyecto, saludar al auditorio y compartir el tema con el doctor Trabulsi, los temas de oftalmología. Vamos a hablar ahora del glaucoma. Soy Jaime Lozano Alcázar, oftalmólogo, cirujano oftalmólogo. El glaucoma es todo un problema de salud, aunque es algo que se ve con mayor frecuencia en las personas de la tercera edad, realmente puede afectar a cualquier paciente. Hay niños que nacen ya con glaucoma, el glaucoma congénito. Se podrán preguntar, ¿qué es esto de glaucoma? Si nos vamos a la etimología, vendría de glaucos, que es verde, y oma, tumor verde. Obviamente no es ni un tumor ni es verde. Tal vez este nombre surgió de un aforisma que se ha atribuido a Hipócrates y que dice que si la pupila toma una coloración verde mar, la visión se pierde y a menudo le sigue la ceguera del otro ojo. Esta coloración verdosa de la pupila que llegan a tener algunos pacientes con glaucoma absoluto, es decir, ojos ya ciegos, pues probablemente dio lugar a este nombre que se sigue conservando. En realidad, más que de glaucoma, se debía hablar de glaucomas, pues es en realidad un grupo de padecimientos con fisiopatología semejante, que afecta al nervio óptico provocando cambios característicos en la papila y en el campo visual, y que de no modificarse su historia natural conduce a la pérdida de la visión. Su principal factor de riesgo es la hipertensión ocular. Hay que recordar un poco de historia. At-Tabari, un médico árabe del siglo X y también un paisano suyo, Shams al-Din, en el siglo XIV, hicieron estudios sobre el glaucoma, pero el que realmente hizo la primera asociación entre hipertensión ocular y glaucoma fue este cirujano inglés, Sir Richard Bannister, en el siglo XVII. Es importante el glaucoma porque se sabe que es la tercera causa de ceguera en el mundo. El daño que ocasiona el glaucoma es irreversible, no se puede recuperar. Y se calcula que del 2 al 4% de la población lo padece. Es mayor la frecuencia mientras más grande, mientras más edad tiene el grupo considerado. Entonces aquí en México debe haber de 2 a 4 millones de mexicanos que tienen este problema, yo creo que más cercanos hacia los 4 millones, y que al ir aumentando la edad de la población, como se sabe que va a suceder en los años futuros, pues va a ser mayor todavía el número de pacientes con glaucoma que tenemos. Y algo grave es que la mayoría de estos pacientes no saben que lo padecen porque la forma más común de glaucoma, el glaucoma de ángulo abierto, que veremos un poco más adelante, es totalmente asintomático. Un error muy común entre los médicos no oftalmólogos es asociar dolor ocular con glaucoma, o que si no hay dolor ocular no hay glaucoma. Eso es totalmente falso. La forma más común de glaucoma cursa absolutamente sin dolor ocular, sin ojo rojo, y ya el paciente se da cuenta que tiene el problema cuando se ha disminuido mucho su campo visual, empieza entonces a tropezarse, tal vez a chocar con los carros vecinos. Después, al estar más avanzado y tener ya una visión tubular, se va a tropezar con las mesas, con las sillas por donde está caminando. Como decía, desafortunadamente, el daño que se ha ocasionado es totalmente irreversible. Existen algunos factores de riesgo, desde luego, para el glaucoma. El más importante es el factor hereditario. Hay una tendencia familiar a padecer glaucoma. De aquí que sea importante que los familiares de los pacientes que se les ha detectado glaucoma deban ser examinados para detectar si ya lo padecen o no y hacer estas detecciones periódicamente, sobre todo más allá de los 40 años de edad, aunque idealmente se debería hacer desde antes. Otros factores de riesgo son los
la coexistencia con problemas vasculares, migrañas, hipotensión arterial, la raza también. Esto es más grave, la evolución del glaucoma, y más común aparentemente también en las razas de origen africano. En los hispanos también se ha encontrado, como nos llaman en Estados Unidos, también se ha encontrado que es más común que en las razas de origen europeo. Insisto, lo importante aquí es tratar de hacer una detección oportuna del glaucoma. Hablando de una manera muy simplista, se puede decir que hay dos grandes tipos de glaucoma: el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo estrecho. Vamos a empezar por el glaucoma de ángulo abierto, que es con mucho el más frecuente. Normalmente, el ángulo de la cámara anterior, formado por el iris y la córnea, es un espacio amplio de unos 45 grados más o menos, de tal manera que permite el paso del humor acuoso. Recuerden de sus clases de fisiología en la carrera que el humor acuoso se va a formar en el cuerpo ciliar, en la cámara posterior del ojo. Después va a atravesar la pupila, va a llenar la cámara anterior del ojo, el espacio comprendido entre el iris y la córnea, va a circular ahí y después va a salir por el ángulo de la cámara anterior, atravesando la malla trabecular, llegando al conducto de Schlemm y de ahí a la circulación venosa. El glaucoma de ángulo abierto puede ser primario, cuando no se puede atribuir a ninguna otra causa en especial, o secundario, cuando se sabe de algún cuadro previo que nos va a tener como complicación la hipertensión ocular, el glaucoma. Sucede en el glaucoma primario básicamente que por delante del trabéculo, en el trabéculo o por detrás del trabéculo, puede haber una obstrucción para el paso del humor acuoso y esto hace que aumente la presión ocular. Por ejemplo, puede haber alguna alteración en la malla trabecular, que las fibras de esta malla estén engrosadas, disminuyan los espacios de Fontana, que es por donde atraviesa el humor acuoso, y eso hace que se acumule líquido y que aumente la presión ocular. O ya decía que la circulación del humor acuoso va hacia el torrente venoso, entonces si hay un impedimento para un adecuado drenaje venoso del globo ocular, por ejemplo por un tumor en la órbita, pues eso nos va a traer como consecuencia un aumento de la presión. Tendríamos aquí un claro ejemplo de un glaucoma secundario de ángulo abierto. Insisto, lo importante es que esto, como son elevaciones moderadas de la presión ocular normal es de 12 a 20 milímetros de mercurio, entonces estos pacientes van a tener poco a poco 22, 24, 26, que a la larga esta hipertensión nos va a dañar al nervio óptico. Por el contrario, hay otros pacientes, especialmente los hipermétropes, que tienen un ángulo mucho más estrecho, menor a 20 grados, de tal manera que en un momento dado, al dilatarse la pupila, por explicarlo de una forma sencilla, va a adosarse el iris a la córnea y se va a impedir entonces de manera abrupta el paso del humor acuoso a través del ángulo de la cámara anterior. Esto va a hacer que suba súbitamente la presión, se va a congestionar el iris, va a impedirse un paso adecuado del humor acuoso a través de la pupila, lo que se llama un bloqueo pupilar, que entra en juego en prácticamente todos los casos de glaucoma de ángulo estrecho. Esto va a hacer que el humor acuoso retenido en la cámara posterior empuje más el iris hacia adelante y se forma entonces un ataque agudo de glaucoma. Aquí va a haber dolor importante porque la elevación de la presión ocular es súbita y es muy importante. Se sube a 50, 60 milímetros de mercurio, entonces nos va a dar un dolor ocular muy importante que es muy, muy severo. Va a provocar una disminución súbita también de la agudeza visual y un enrojecimiento del globo ocular. Hay personas que antes de desencadenarse este cuadro de glaucoma
agudo, pasan por una fase prodrómica, cuando se les dilata un poco la pupila, por ejemplo, por estar en una sala cinematográfica. Hay un pequeño bloqueo pupilar, bloqueo angular, sube la presión ocular, se edematiza la córnea, y entonces eso hace que al salir del cine tengan dolor ocular, los ojos un poco rojos, y que vean halos de colores en las luces, en los faros de los automóviles, en las farolas de las calles. Al estar ya en un ambiente iluminado, el ojo logra controlar la situación, regresa la pupila hacia la miosis, o si se duermen, que el paciente durante el sueño hay un cierre de la pupila, entonces se resuelve el cuadro sin dar una secuela importante, pero nos está avisando que ese paciente tiene un glaucoma de ángulo estrecho y que hay que manejarlo. Y sobre todo hay que tener también presente aquí que el ángulo estrecho va a ser habitualmente bilateral. El problema que nos está teniendo tal vez ahorita un ojo puede presentarse en el otro. Entonces, este tipo de glaucoma, que también podrá ser primario o secundario, sí va a cursar con dolor, con ojo rojo y con una alteración visual temprana e importante. Aquí tenemos un ejemplo de un ángulo muy estrecho. Vean ustedes cómo el paralelepípedo de luz formado por el corte óptico de la córnea está muy cerca del reflejo de luz que se aprecia en la parte superior de la diapositiva, el reflejo de luz en el iris. Entonces esto nos está indicando que es una cámara estrecha en un paciente con ángulo estrecho y que pues está a punto de tener un ataque agudo de glaucoma, si no es que ya lo tiene. Insisto, aquí vamos a tener entonces un cuadro sintomático a diferencia de la forma más común del glaucoma, el de ángulo abierto, que es asintomático. Y tanto en el ángulo abierto como en el ángulo cerrado tenemos entonces patología previa que nos va a facilitar la aparición del glaucoma. Por ejemplo, en el glaucoma de ángulo abierto es frecuente en las personas mayores que tengan un síndrome de pseudoexfoliación, que aparecen una serie de escamas, digamos, ahí en el ojo, en el segmento anterior del ojo, que van a provocar un cierto asolvamiento del trabéculo, o en el paciente diabético con retinopatía diabética, o que ha tenido una oclusión de la vena central de la retina, que es de la forma isquémica, pues van a desarrollar la formación de vasos nuevos y que nos van a dar un glaucoma neovascular, que hablaremos un poquito más allá de él, pacientes que han tenido una uveitis anterior, pacientes que su cristalino está ligeramente subluxado, nos puede bloquear la pupila, o que ha perdido su forma, un glaucoma facomórfico, se ha hecho redondeado en lugar de forma de lente biconvexo, nos puede bloquear la pupila, nos puede dar un glaucoma, tumores intraoculares, tumores de órbita, que ya decía hace unos momentos, o también si ese paciente se ha estado administrando esteroides tópicos durante un tiempo prolongado y es sensible a esto, va a tener alteraciones en la malla trabecular que van a provocar un glaucoma. De aquí que sea importante que los esteroides que se van a prescribir de manera tópica siempre estén vigilado el paciente, que se usen exclusivamente el tiempo mínimo para lograr el efecto y que, por lo tanto, claro, no deben recetarse de una manera liberal. Hay que estar vigilando a estos pacientes. Siempre debe recetarse poner en la receta un límite para el uso de los esteroides. Cualquiera de los productos que lleguen a ustedes a utilizar, hay que tener cuidado. También habrán visto en el vademecum que están contraindicados algunos antiespasmódicos, sedantes, antidepresivos en el paciente con glaucoma. Realmente lo que debía decirse que están contraindicados en el paciente que tenga un ángulo estrecho. El paciente con glaucoma de ángulo abierto no van a tener realmente mayor trascendencia la administración de estos medicamentos. En cambio, si el paciente tiene un ángulo estrecho, se le puede provocar un glaucoma con la administración de antiespasmódicos, de sedantes, etc. ¿Por qué? Porque estos tienden a dilatar la pupila en los pacientes muy sensibles y si ese paciente tenía un ángulo estrecho, se le va a desencadenar un glaucoma de ángulo estrecho.
También existe una semilla de amapola, la Argemone mexicana, que se dice que al consumirla va a provocar glaucoma. Esta semilla se usa como condimento en algunos panes en algunas regiones. Aquí tenemos un ejemplo de pseudoexfoliación que con frecuencia se nos va a acompañar de glaucoma con ciertas características que pues no hay tiempo de mencionar. En el recuadro superior izquierdo tenemos un ejemplo de glaucoma neovascular que ya decía que puede ser secundario a una retinopatía diabética, a una oclusión de vena central de la retina, a una enfermedad de Takayasu, en fin, hay varias causas. En la parte superior derecha tenemos una seclusión pupilar, secuela de una uveitis anterior, que ha cerrado el paso en la pupila y que ha impedido entonces el paso del humor acuoso hacia la cámara anterior, lo que nos da un iris bombé, que se llama un iris abombado. Y en la parte inferior tenemos un ejemplo de un síndrome de Sturge-Weber, en que el hemangioma que presentan estos pacientes, aquí tenemos un hemangioma en la parte inervada por la rama oftálmica del trigémino, y que hay también un hemangioma en el interior del globo ocular, y tenemos entonces una forma de glaucoma secundario, como se puede apreciar en la diapositiva de abajo a la derecha. ¿Cómo se evalúa al paciente con glaucoma? Si ya dijimos que el principal factor de riesgo es la hipertensión ocular, entonces algo que hay que hacer desde luego es medir, cuantificar la presión ocular. Se puede hacer con un tonómetro de Scholz, que es el que aparece a la izquierda, que no es muy preciso, pero que por su precio es el que puede estar más accesible para todos los médicos. Idealmente, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, todos los médicos de médicos generales o de cualquier especialidad deberían de tomar la presión a sus pacientes, especialmente a los mayores de 40 años, la presión ocular, para detectar oportunamente el glaucoma. Y eso podría hacerse con ese tonómetro de Scholz, un tonómetro de indentación. Es mucho más preciso los tonómetros de aplanación, como ese que tenemos en la imagen derecha. Es un tonómetro que en este caso está adaptado a la lámpara de hendidura. Desde luego su precio es mucho mayor y ya es algo pues exclusivo del oftalmólogo, pero que es bastante más preciso. Otro parámetro que se va a tomar para el estudio del glaucoma es el daño oftalmoscópico que podemos percibir en la papila óptica, en la cabeza del nervio óptico. Recordarán que el nervio óptico está formado por una serie de fibras, de tal manera que al unirse, fibras nerviosas, al unirse van a formar el nervio óptico. Esta unión de fibras va a hacer que se forme una especie de embudo, digamos, ahí en la papila, que se le llama excavación papilar y que normalmente debe ocupar más o menos el 30% del área. Cuando la presión ocular va provocando daño al nervio óptico, esa excavación va a ir aumentando. Y entonces podemos ver en la parte inferior como es una excavación más amplia, es mayor de ese 30%, y en el lado derecho inferior, pues vemos que es una excavación ya muy amplia, de un 90-95%. Entonces este es otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta. Y algo que nos va a confirmar que existe un daño del nervio óptico es una campimetría, que es otro estudio también, pues prácticamente indispensable en el paciente con glaucoma. Hay personas que tienen una excavación papilar más amplia, de 40, 50, 60%, y que no es patológica, es simplemente que así nacieron. Así es como haber tenido, pues no sé, las orejas más grandes o la nariz más grande o lo que sea. Entonces, lo que nos va a confirmar que existe un daño en el nervio óptico va a ser una campimetría que va a tener alteraciones características. Aquí tenemos una campimetría dinámica, manual, en que se aprecian unos escotomas de Bjerrum que van a ser característicos del glaucoma, o esto se puede hacer desde luego también con campimetría computarizada. Tenemos aquí ejemplos de un daño bastante avanzado de glaucoma, especialmente en el lado derecho. Esto nos está confirmando que el paciente sí es un paciente glaucomatoso, ya sea porque tiene este daño característico de los campos visuales, porque tiene alteraciones en la papila y que además lo más común
es que tenga hipertensión ocular. Desde luego, las alteraciones que podemos apreciar en la papila van a tener una correlación con las alteraciones que podemos detectar en el campo visual. Existen ya actualmente otros estudios más sofisticados para ver el daño de la cabeza del nervio óptico, como que tenemos esta tomografía de Heidelberg, una HRT, que pues nos permite incluso dibujar los límites de la excavación papilar y nos permite hacer entonces un seguimiento de las alteraciones que tiene este paciente, puesto que estos estudios van a permitirnos ver cómo estamos haciendo el control del glaucoma y habrá que hacerlos periódicamente, dependiendo de cada caso en especial. Esta es otra forma de estudiar una tomografía óptica coherente, que es otra forma de estudiar las alteraciones que está teniendo las fibras del nervio óptico. Un estudio más que tiene que hacerse en el paciente con glaucoma es saber si es de ángulo abierto o de ángulo estrecho. Aquí tenemos un ejemplo de una gonioscopía que nos está demostrando que este es un paciente con ángulo abierto. Siempre que menciono esto me gusta referir que el primero que pudo ver el ángulo de la cámara anterior porque diseñó un lente especial para verlo fue el doctor Uribe y Troncoso, un médico oftalmólogo mexicano que pues tuvo contribuciones que le dieron fama mundial indiscutible. Ahora, si ya tenemos el diagnóstico de glaucoma, pues obviamente hay que darles tratamiento. Si tenemos un glaucoma de ángulo abierto, por lo general se va a iniciar con un tratamiento medicamentoso, con betabloqueadores, análogos de prostaglandinas, alfa agonistas adrenérgicos, inhibidores de anhidrasa carbónica, menos comúnmente con colinérgicos, o incluso en algunas partes ya se está usando la cannabis, la marihuana, como un tratamiento para el paciente con glaucoma. Y ya si no se tiene un buen resultado en cuanto al aspecto medicamentoso, por cualquier causa se puede recurrir a un procedimiento quirúrgico. En cambio, los glaucomas de ángulo estrecho o el glaucoma neovascular, por lo general, van a ser sometidos a un tratamiento quirúrgico, va a estar contraindicado en ambos casos la administración de análogos de prostaglandinas y en el caso del neovascular también los colinérgicos van a estar contraindicados. Desde luego hay médicos que manejan el glaucoma de ángulo abierto desde el principio con cirugía, pero no es lo común. El tratamiento quirúrgico puede tratar de abordar tres factores diferentes. Uno, facilitar el acceso a la malla trabecular. Dos, crear una salida artificial, una derivación para la salida del humor acuoso, o abatir la producción del humor acuoso. Para facilitar la llegada del humor acuoso al trabéculo, al conducto de Schlemm, se puede hacer como esto una trabeculoplastía con rayo láser, que tiene sus resultados. Se puede hacer en los casos de ángulo estrecho una iridotomía quirúrgica, una iridectomía quirúrgica, como vemos en el lado izquierdo, o una iridotomía con láser llaga habitualmente, para que así ya, aunque estuviera bloqueada la pupila, el humor acuoso pueda atravesar por esas perforaciones que hemos hecho en el iris. La cirugía de derivación más común es una trabeculectomía, en que se hace una salida extra al humor acuoso. Existen otros procedimientos, pero este es el más común. Aquí tenemos una trabeculectomía, como se hace. Y aquí tenemos un ejemplo de un implante, una válvula de Ahmed en este caso, en que por ese tubo va a estar saliendo el humor acuoso y va a ir a un mecanismo valvular que va a regular su salida. Para el glaucoma neovascular, pues el tratamiento va a ser la panfotocoagulación, uno de los tratamientos iniciales, la crioablación con frío cuando no están transparentes los medios refringentes del ojo, y lo que se usa actualmente también es la administración de antiangiogénicos, básicamente de anticuerpos monoclonales como el bevacizumab o el ranibizumab, que van a ser también de mucha utilidad en estos pacientes. Cuando no ha sido suficiente lo anterior, se puede destruir
el cuerpo ciliar, que es donde se está produciendo el humor acuoso, para que baje entonces la cantidad producida, por medio de frío, de diatermia, de ultrasonido o de fotocoagulación, con el riesgo de que con relativa frecuencia se hace demasiado efectivo el tratamiento, por decirlo de alguna manera, y el ojo se hace chiquito, se hace una tisis bulbi. Otras veces, para el glaucoma neovascular, se tiene que hacer una alcoholización o una quimiorisolisis del ganglio ciliar, y cuando todo esto no ha resultado y el paciente sigue con dolores intratables, pues lo que se tiene que hacer es una enucleación o una evisceración del ojo. Por último, quisiera referirme a algo importante, poco frecuente, pero que es también fundamental el papel que pueden tener los médicos de primer contacto. Y es el glaucoma infantil, que puede ser congénito o puede aparecer en las primeras edades de la vida. Se va a caracterizar porque al niño le molesta la luz, tiene fotofobia, va a preferir estar jugando en el interior de su casa que estar al aire libre en el sol, y va a tener también lagrimeo. Esta asociación de fotofobia y lagrimeo nos debe hacer pensar en la posibilidad de un glaucoma infantil. Desde luego puede deberse a otras causas. Una simple conjuntivitis nos puede dar esos mismos síntomas, pero la conjuntivitis va a ser pasajera habitualmente y esto va a ser durante un tiempo largo. Después de estas manifestaciones iniciales, la hipertensión que tienen estos niños va a hacer que el ojo crezca, que sean ojos grandes, que a lo mejor hasta a los papás les va a dar gusto que ese niño o esa niña tenga unos ojos grandes porque piensan que así va a poder conquistar mejor al sexo opuesto. Estos ojos grandes se llaman buftalmos, etimológicamente quiere decir ojo de buey. Pero el problema es que estos niños con buftalmos van a notar los padres que empiezan a tropezarse al caer y que después ya no alcanzan a ver sus juguetes. Esto es porque ya el daño al nervio óptico ha sido importante. Entonces, lo que se debe hacer es diagnosticar oportunamente esto, cuando todavía están en esa etapa que la única manifestación es la fotofobia y el lagrimeo. La vida de todo este niño, todos los 90, 100 años que vaya a vivir un niño que nace en esta época, va a estar condicionada a que se haga un buen diagnóstico de este tipo de padecimientos. Por último, quiero insistir que la forma más común de glaucoma es el glaucoma primario de ángulo abierto. Ese que ocasiona que la presión vaya subiendo poco a poco y que por lo tanto es asintomático. De hecho, la presión nunca sube mucho. Es totalmente asintomático. Ni ojo rojo, ni dolor ocular. Entonces hay que olvidarse de esa idea común que glaucoma es igual a dolor ocular. La forma más común de glaucoma es totalmente sin dolor, es totalmente sin ojo rojo, y por eso es oportuno, es importante detectarlo oportunamente. El futuro visual de todos estos millones de mexicanos que padecen glaucoma, pues va a depender definitivamente de que se haga una buena detección, y eso es una misión que en buena parte corresponde al médico de primer contacto, al médico general o al médico de otras especialidades. Muchas gracias. Hemos concluido este módulo de oftalmología. Recuerde que cuenta con una semana para ver los temas las veces que considere necesario, y una vez que esté preparado, lo invitamos a resolver su evaluación y a imprimir su constancia. Es un placer contar con su compañía en cada módulo. Lo invitamos a estar en línea y continuar con la experiencia de Master Program. Hasta pronto.